Abre tu Biblia conmigo en Eclesiastés, es decir, capítulo 3 de Eclesiastés, es más fácil decirlo así. Vamos a revisar este discurso poético y mientras vas ahí en tu Biblia al capítulo 3, déjame recordarte un par de cosas importantes sobre este libro. Recuerda que Eclesiastés es, eh, está conectado con los libros que escribió el rey Salomón. Tenemos Eclesiastés, Proverbios y Cantar de los Cantares. Son libros sapiensales, libros de sabiduría. Y este libro lo escribe Salomón al final de su vida, en donde está reflexionando en lo que él llama la vida debajo del sol. Esta vida debajo del sol la cataloga Salomón como pura vanidad. Así que aquí hay dos términos muy importantes para comprender este libro. ¿Qué significa en la vida debajo del sol? Significa la vida fuera del Edén, el aquí y el ahora sin tomar en cuenta la eternidad. Eso es la vida debajo del sol. Y vanidad es una palabra en hebreo que significa vacío, vano, un soplo, humo. Lo que dice Salomón después de hacer su experimento, al observar la vida debajo del sol, es que no tiene sentido nada, que la vida es absurda, que Salomón no encuentra significado en las cosas en este mundo porque hay demasiada tragedia, dolor y circunstancias que no podemos controlar, que nos llevan a ver que la vida debajo del sol no tiene sentido. Pero recuerda una cosa, recuerda también que este es un libro y por lo tanto tengo que entender que la conclusión del libro y de los temas que explora Salomón aparece hasta el final. Al final del libro se nos dice que Dios es el juez supremo que llamará a cuentas a todos y que por lo tanto esto es el todo del hombre, temer a Dios. Ese es lo que podemos hacer para vivir una vida de sabiduría y de sentido en este mundo debajo del sol. Es mirar más allá del sol. Saber que tenemos un juez bueno que un día va a intervenir en este mundo y va a hacer nuevas todas las cosas. Así que no te espantes si lees el capítulo 3 y lees algunas cosas que podrían para nosotros sonar demasiado pesimistas. También tienes que recordar que Eclesiastés es un libro de sabiduría que podríamos catalogar como literatura pesimista. Está explorando esta vida debajo del sol y todas las aristas de la vida debajo del sol y llevándonos a este punto en el que necesitamos reconocer que no hay otro lugar donde hay verdadera satisfacción sino es en poner nuestra esperanza en nuestro Creador. Así que, habiendo dicho esto, ¿qué les parece si oramos y entramos al capítulo 3? Señor, gracias por este tiempo que nos regalas para estudiar tu palabra, que puedas tú transformarnos mientras la leemos, tú nos leas a nosotros, Señor, y nos permitas responder a ella arrepentidos y deseosos de hacer tu voluntad. Tú eres el único que puedes producir en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Te lo pedimos por favor en tu nombre. Amén. Ok, capítulo 3 continúa explorando la vida debajo del sol. La semana pasada vimos el experimento salomónico, ¿verdad? Salomón diciéndole a su corazón, intentémoslo, seamos felices. ¿Recuerdas? Decía nuestro pastor. Así que Salomón emprende una serie de tareas y actividades debajo del sol, desde darle a la fiesta, desde tratar de vivir con placeres legítimos, desde trabajar, construir un jardín, un bosque y muchas otras actividades y no encuentra en ello significado. Dice Salomón que todas las tareas en las que el hombre se involucra debajo del sol son vanidad. Así que continúa explorando las distintas aristas de la vida debajo del sol. Lo que vamos a ver en el capítulo 3, en este discurso, son dos cosas. Número uno, el misterio del tiempo. Hay un tiempo que ha sido prefijado para nosotros y nos involucramos en un ciclo monótono. Toda nuestra vida se resume en nacer y morir. Y eso es lo que va a explorar el predicador en los primeros 15 versículos, el misterio del tiempo. Y luego del verso 16 al 22,
Ya que estamos en un mundo de un ciclo monótono que no podemos alterar, Salomón nos dice, la vida está llena de injusticias. Hay demasiadas injusticias que nos hacen darnos cuenta de nuestra mortalidad, de nuestra fragilidad. Tratar de entender qué es la vida en un ciclo monótono de nacimiento y muerte y con tanta injusticia no es otra cosa sino frustrante, es pura vanidad. ¿Listos? Versículo 1. Vamos a ver estos 8 versículos que son un poema acerca del tiempo. Dice el verso 1. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper, tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. Este poema es muy conocido, ha aparecido en canciones, en películas, es un fragmento que es parte de la cultura popular. Pero, ¿qué quiere decir este pequeño poema acerca del tiempo? ¿A dónde nos quiere llevar Salomón? Bueno, dicho sea de paso, que es uno de los poemas más importantes en el Antiguo Testamento y es un poema de 14 pares. Verás, la poesía hebrea es diferente a la poesía occidental. Nosotros rimamos frases. La poesía hebrea rima conceptos, rima verdades, ideas. Y a veces lo hace al contrastarlas o a veces lo hace al complementarlas. Ese recurso se llama paralelismo. Y aquí tenemos un paralelismo en el que se contrastan estos pares. Pero también hay una figura retórica que se llama merismo, en la que estos pares opuestos tratan de darnos un panorama completo. Por ejemplo, nacer, morir, ¿qué describe? El ciclo de la vida, toda la vida. Podrías decir que el número 2, el verso número 2, nacer y morir, es el primer par y todos los demás pares opuestos complementan este ciclo de la vida, que la vida es nacer y morir. Así que recuerda, este es un poema y está tratando de transmitirnos algo acerca de la vida. La pregunta es, ¿esto es una prescripción moral o es una descripción de la vida? Es una muy buena pregunta. Bueno, la mayoría de comentaristas están de acuerdo en que Salomón aquí no nos está dando una prescripción donde deberíamos tener un tiempo para curar y un tiempo para matar. No es una prescripción moral de lo que deberíamos hacer. Más bien es una descripción de este ciclo de la vida en el que todos los seres humanos nos involucramos en actividades y que es un ciclo monótono, sin fin. Es cuando el predicador dice tiempo de matar o tiempo de curar, odio o amor, más bien nos está diciendo que todos tomamos decisiones en esta vida o nos encontramos en circunstancias que no podemos controlar, porque así es la vida debajo del sol. Dios creó el mundo. Dios creó este mundo con un propósito y prefijó los tiempos para cada uno de nosotros. Pero nosotros somos responsables de las actividades en las que nos involucramos en el mundo de Dios. Pero en este mundo, fuera del jardín, hay un ciclo monótono que no podemos romper y que es parte de la vida. Dice David Guzik en su comentario, la poesía de esta lista describe las diferentes estaciones y facetas de la vida. Tenemos estaciones donde ocurren cosas buenas y bellas. Mira, vamos a hacer un pequeño ejercicio. En un minuto,
del verso 2 al 8 identifica aquellas cosas buenas y bellas que son parte de esta vida. Identifica la lista de positivos. ¿Qué pondrías en esa lista? Hay unos que son un poquito más complicados de identificar, pero la mayoría podemos identificar cuáles son las cosas buenas. Yo solo tengo una queja, que Salomón no incluyó la pizza, y es una de las cosas buenas en este mundo. Un pedacito del cielo en queso derretido y pepperoni. ¿Ya identificaste cosas buenas? Así que es cierto, hay cosas buenas en este mundo que está en un ciclo constante de nacer y morir. Hay cosas bellas y buenas que Dios creó para nosotros. Pero en la vida fuera del jardín también hay una sombra horrible que golpea trágicamente las distintas etapas y facetas de nuestra vida. ¿Puedes identificar? Toma otros segunditos para identificar aquellas cosas que en este poema aparecen como parte de esa sombra, de esas tragedias que opacan las cosas buenas que nos ocurren. ¿Puedes identificarlas también? Tenemos cosas bellas, pero también una sombra oscura que nos recuerda, dice David Gusick, la inevitabilidad de los problemas y el mal y la implacable monotonía de la vida. Actividades en las que nos involucramos. En este mundo hay tiempos de paz y tiempos de guerra. Hay gente que odia y gente que ama. Hay momentos donde construimos grandes cosas y donde derribamos con nuestras manos aquellas cosas buenas que construimos. En un ciclo que no se detiene, un ciclo constante y monótono. Esta es la vida debajo del sol. Ahora mira lo que dice el predicador en el verso 9. Esta es la pregunta que hace al examinar estas temporadas que existen en el mundo. Verso 9 dice, ¿qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Este es el ritmo de la vida, son temporadas distintas en las que nos involucramos, participamos nosotros en ellas y algunas no las podemos controlar y no suceden. Entonces dice Salomón, ¿de qué sirve todo el esfuerzo que implementamos en esta vida si no podemos controlar estas etapas? Y no podemos discernir las distintas etapas que nos ocurren. No podemos predecirlas. Así que ¿de qué sirve nuestro esfuerzo? Bueno, recuerda que esta es la vida debajo del sol. Es la experiencia de esta vida sin tomar en cuenta a Dios. Un ciclo que no cambiamos y que es monótono. Como ya lo dijo en el capítulo 1, cualquier cosa que hagas en esta vida, por mucho que te esfuerces, un día se olvidarán de nosotros. El mar, las montañas seguirán ahí y no tendrá memoria de nosotros. Si es este ciclo monótono. Dice un comentario bíblico de Eclesiastés. Es como si el predicador nos dijera, mientras viajas por el mundo bajo el sol, recuerda esto acerca de nuestros tiempos. Hay comienzos, hay finales, hay bienes, hay males, cosas que elegimos y elecciones que no tomamos, pero que tenemos que enfrentar porque vienen hacia nosotros. Envejecemos y afrontamos realidades con las relaciones y necesidades, con el trabajo. Nos encontramos con diferentes estados de ánimo y acciones humanas, temporadas que nos suceden y no podemos controlar. Así que este es el punto de Salomón. Tratar de entender el enigma sobre cuál es el significado de la vida y buscar controlar el tiempo y nuestro destino es una tarea frustrante e inútil. Pero no es la única reflexión de Salomón. No se detiene ahí. Mira qué nos ofrece Salomón
a la luz de que no podemos alterar estas distintas temporadas que nos ocurren en nuestra vida y que son parte de la existencia humana, de la historia humana, de un ciclo donde parece que no hay un progreso y nos encontramos haciendo las mismas cosas siempre, nacer y morir. Bueno, dice el verso número 10: yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen de él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Así que aquí hay un lenguaje muy del jardín del Edén, ¿verdad? Salomón quiere que veamos el jardín del Edén y nos demos cuenta que Dios nos creó para un mundo donde Él lo llenó de propósito y de vida. Dios prefijó los tiempos y hizo todo hermoso. Creó la vida para que pudiéramos disfrutar de ella a su lado y para tomar los recursos de la tierra y usarlos para la gloria de Dios y el bienestar de los demás. El problema es que por la caída estamos fuera del jardín. Y fuera del jardín, lo que Dios planeó para el Edén se ha convertido en un ciclo monótono de nacer y morir. Pero es que Dios puso eternidad en nuestro corazón. Somos mortales, pero Dios puso eternidad en nuestros corazones. ¿Qué significa eso? Que Dios nos creó como intérpretes. Todo el tiempo interpretamos la vida. Todo el tiempo tratamos de darle sentido. Todo el tiempo tratamos de entender por qué sucede lo que sucede. Tratamos de hacer sentido del todo. El problema es que aunque Dios puso eternidad en nuestros corazones, somos ignorantes del cuadro completo. Solo vemos fragmentos. Y eso, dice el predicador, trae frustración. Se convierte en vanidad y monotonía. Así que en cualquier época del año nos sentimos tentados a imaginar, pensar, especular y meditar, preocuparnos y reflexionar sobre aquellos tiempos en los que nos encontramos, pero sin la capacidad de poder discernir todo el cuadro. Como escribió en su comentario de Eclesiastés Derek Kidner, es como si Dios nos creó con la capacidad de ver un mural y apreciar lo bello que es el mural, pero sin la capacidad de verlo completo. Podemos ver que es bello, pero no podemos discernirlo por completo. Tenemos un anhelo de trascender, pero al mismo tiempo somos mortales y nuestra mirada solo está aquí, debajo del sol. Es que no fuimos creados solo para la vida debajo del sol. Fuimos creados para disfrutar de Dios para siempre y de su preciosa creación. Pero la vida fuera del jardín nos tiene con nuestra mirada solo aquí y en la ahora. Criaturas con eternidad en su corazón, pero que tratan de llenar ese corazón con el aquí y el ahora. Y eso produce absurdos. Como lo escribió San Agustín en su libro Confesiones. Oh Señor, tú nos confiesa San Agustín. Es una de sus conclusiones. Oh Señor, nos creaste para ti. Y nuestro corazón no hallará descanso hasta que descanse en ti. Más adelante, Blas Pascal retomó las palabras de San Agustín y él dijo, este físico brillante y un buen cristiano, él dijo, Dios nos creó con un vacío que tiene su forma y nada podrá llenar ese hueco si no es Él. Ahí está la tensión en la que nos encontramos. El anhelo de trascender, el anhelo de tomar aquello que es bello, pero sin la capacidad de hacerlo. Buscando belleza, significado, justicia, plenitud, en un mundo donde todas las cosas se deterioran, se rompen, se acaban, nada nos sacia. Eso es, eso es de lo que está hablando el predicador.
Así que tenemos una necesidad de Dios, pero no alcanzamos a comprender cuando nuestros ojos solo están en el aquí y el ahora. Y no podemos entender la complejidad del tiempo y la eternidad, aunque Dios puso ese deseo en nuestro corazón de saciar. Pero aquí va el consejo de el predicador, verso 12. Yo he conocido que no hay para ellos, es decir, los seres humanos con eternidad en sus corazones, cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Y que también es, ¿qué dice? Don de Dios, el regalo de Dios, que todo hombre coma y beba y goce del bien de toda su labor. Así que estos son los pequeños momentos donde el predicador nos da pequeñas conclusiones a lo largo del libro. Después de examinar la vida debajo del sol, el predicador nos dice, ok, esto es lo que puede saciar nuestro corazón, el regalo de Dios. Y el regalo es el siguiente. Cuando nos damos cuenta que el tiempo ofrece un ritmo repetido de comienzos y finales, en lugar de resistir esos tiempos, los recibimos. Reconocemos que no podemos cambiarlos muchas veces, ni alterarlos. Así que el regalo de Dios es que nos ha puesto un límite y que la vida fuera del jardín se nos presenta con temporadas buenas y malas, comienzos y finales, que nos hacen buscar a Dios, nos hacen acercarnos a Dios. Aunque estamos en una rutina establecida que no elegimos y marca nuestra manera de vivir, podemos tener verdadera satisfacción cuando recibimos el regalo de Dios. Así que va a haber sufrimiento y frustración si somos inflexibles con las distintas etapas en las que nos encontramos. Pero hallaremos paz y descanso cuando aprendemos a recibirlas y a confiar en Dios. Entonces, qué fuerte. El predicador nos está enseñando a no negar las distintas estaciones y la realidad de este ciclo monótono. Nos enseña más bien a ajustar nuestras expectativas. El problema somos nosotros, que estamos buscando en el aquí y el ahora la satisfacción que solo Dios puede darnos. Ese es el problema somos nosotros. Tenemos expectativas equivocadas. ¿Cuál sería la expectativa correcta? El regalo de Dios. Entiendo que vivo en un mundo roto y quebrantado, fuera del jardín, donde hay cosas buenas, pero también cosas muy terribles que suceden. Y no puedo controlar las temporadas que se avecinan a mi vida. Pero entonces más bien reconozco mi limitación, reconozco que no puedo controlar mi futuro y más bien abrazo al Señor, confío en Él y en su bondad y recibo este precioso regalo de tener la expectativa correcta. Mirando más allá del sol es donde puedo hallar plenitud mientras viva debajo del sol. Si no, el tiempo se convierte en un tirano en lugar de reconocer que el tiempo nos lleva a depender de aquel que es eterno. Me recuerda mucho lo que dijo el apóstol Pablo y creo que él captura en el Nuevo Testamento el llamado que nos está haciendo el predicador a comer, trabajar y hacer el bien. Mira, acompáñame a Filipenses capítulo 4, verso 12. Mi pastor lo mencionó la semana pasada y creo que sería bueno recordarlo. Filipenses capítulo 4, verso 12, dice así. Pablo está aprendiendo acerca de los tiempos y a tener la expectativa correcta y tener su confianza en el lugar correcto, en Dios. Dice Filipenses 4:12, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Temporadas de la vida que no podemos muchas veces controlar. ¿Estás de acuerdo? Dice el 13, he aprendido a vivir contento, sea la circunstancia y la temporada en la que me encuentre, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Una versión sencilla dice, estoy fortalecido en aquel que es mi fortaleza.
Estoy completo y pleno en aquel que es suficiente. Ahí Pablo tiene su plenitud en la vida debajo del sol. Ha aprendido a mirar más allá del sol. Ha aprendido a depender de Cristo y confiar en que en lugar de resistir esas temporadas, en lugar de quejarse porque no merece esas temporadas, no las resiste, las recibe. Tú eres bueno, Dios. Tú tienes cuidado de mí y tú me enseñas a vivir tranquilo, sea lo que sea que enfrente. Así que no sé qué estés enfrentando el día de hoy. No sé en qué temporada te encuentres, pero el Señor te ama y quiere darte su paz y quiere fortalecerte. Pero necesitas tener la expectativa correcta y saber que este mundo no va a dar el ancho porque estamos fuera del jardín. Pero Él es suficiente para ti y para mí. Su gracia es suficiente. Puedo confiar en Él. Volviendo a Eclesiastés, dice el verso número 14. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Es mejor no resistirlo, sino sobre aquello que no se añadirá ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Dios ha puesto y fijado los tiempos para que podamos buscarle. Aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya, y Dios restaurará lo que pasó. Quizás es un texto difícil de traducir, quizás significa que Dios toma en cuenta el pasado y lo trae al presente. Así que podemos confiar en Él. No necesitamos vivir inciertos del futuro y angustiados por el pasado y lo que ya sucedió, sino confiar en que Dios tiene nuestras vidas en el presente, en sus manos. Pero ¿qué más observó Salomón en su experimento, examinando la vida debajo del sol? Dice el 16, vi más debajo del sol. En lugar del juicio, allí impiedad. Y en lugar de la justicia, ¿qué hay? Iniquidad. ¿Qué significa esto? Que cuando Salomón examinó la vida se dio cuenta que en lugar de que exista justicia, ¿qué significa? Lo que agrada a Dios. En realidad lo que reina es la iniquidad y la impiedad. Pero, ¿qué es esto? Dos palabras que no solemos utilizar mucho todos los días, ¿verdad? Son palabras de nuestro vocabulario como cristianos, pero fuera de ello no vamos por la vida diciendo, wow, cuánta iniquidad veo en la vida, ¿verdad? Son palabras que tienen un significado para nosotros, pero a veces son dentro de ciertos contextos muy religiosas y vamos a entender más bien lo que quiere decir en la Biblia, ¿verdad? Bueno, en Romanos capítulo 1, el apóstol Pablo, hablando de la condición de una humanidad rebelde y sin Dios, esto es lo que él dice, que la ira de Dios, su justa indignación, se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Así que la impiedad está relacionada con la relación rota que hay entre los hombres y Dios. Es la indisposición del ser humano de volver a su creador. Es su amor por la maldad. Es su amor por las tinieblas. Es su corazón idólatra que rechaza darle gracias y glorificar al creador. Y más bien pone su esperanza en las criaturas y en la creación. ¿Y qué produce entonces la impiedad, una relación rota con Dios? Produce injusticia. Produce una relación rota con el prójimo. En lugar de haber justicia, en lugar de que exista lo que agrada a Dios en este mundo, lo que hay es impiedad e injusticia. El erudito N.T. Wright, en uno de sus libros acerca de qué significa la vida cristiana, en su primer capítulo, él titula este capítulo Ecos de una voz. Porque en esa eternidad y búsqueda de trascender que Dios puso en nosotros, hay un anhelo por justicia. Nosotros somos intérpretes, todo el tiempo hacemos juicios morales, todo el tiempo estamos interpretando lo correcto de lo incorrecto. Quizás erramos porque estamos en un mundo caído y somos seres caídos, pero todo el tiempo hacemos juicios morales, todo el tiempo nos interesa la justicia, aunque a veces nuestro concepto de justicia se ha equivocado, pero nos interesa. Anhelamos la justicia.
Pero ¿no te parece irónico y paradójico que entre más anhelamos la justicia, más como que se nos escurre de las manos? Pero está ese deseo ahí. Dios puso ese deseo por justicia. Anhelamos justicia, pero no la encontramos en este mundo porque estamos fuera del jardín. Es lo que dice Salomón. Es un mundo donde lo que reina no es la justicia, sino la impiedad. Pero anhelamos justicia. Pero hay una buena noticia. Mira lo que dice el 17. Y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios, porque allí hay un tiempo para todo lo que se requiere y para todo lo que se hace. Buena noticia. Tenemos un Dios que no se hace de la vista gorda. Tenemos un Dios que un día llamará cuentas a todos los hombres y a cada uno dará de acuerdo a sus obras. Claro, en el Nuevo Testamento la esperanza del creyente es que ahora tengo la justicia de Dios porque he confiado en Cristo. Pero Dios llamará a cuentas a todos. Es lo que dice la conclusión del libro. Ok, haz lo que quieras, pero recuerda que hay un creador y que darás cuentas al creador. Así que hay esperanza. Dios no va a permitir para siempre que este mundo reine la impiedad y la injusticia. Pero lo que de pronto nos puede doler es, pero ¿por qué hay que esperar? Si tenemos un juez sabio que traerá justicia universal, ¿por qué tenemos que esperar? ¿Por qué no puede venir ahora la justicia? Y eso produce dolor y frustración en nuestros corazones cuando solo observamos el aquí y el ahora. Como le pasó a Asaf en el Salmo 73, que él observó a su alrededor y vio un mundo donde hay injusticia e impiedad. Y Asaf dice, ciertamente Dios es bueno para con Israel, pero por poco mi corazón resbala, mis pies resbalan, porque observé a los impíos e injustos y observé que les va bien. Entonces me dije en mi corazón, ¿de qué me sirve a purificarme? ¿De qué me sirve amar y seguir a Dios cuando lo que triunfa es el mal? Pero Asaf reconoce al final, Señor, fui tan torpe como una bestia. Hasta que entré al santuario y vi más allá del sol y comprendí el fin de ellos, es que Asaf tuvo descanso y reconoció que Dios es su porción, su roca, aunque su carne desfallezca. Dios es esa roca que vive y reina para siempre, que es firme y no se mueve, y en Él podemos tener paz. Pero ¿a dónde nos quiere llevar Salomón con esta reflexión de que sí, hay un juez, pero el día de hoy reina la injusticia? Dice el verso 18, dije en mi corazón, es así por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. ¿Cuál? La muerte. Como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia, dice, porque todo es vanidad. Todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? Así pues, he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo, porque esta es su parte. Porque ¿quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después de él? Ok, palabras sobrias de Salomón, ¿verdad? Para nosotros. Dice que Dios permite algo que los teólogos llaman dolor cósmico. Este mundo que se ha rebelado contra su creador y su creador que ama su creación y quiere rescatarla y ha hecho un plan de rescate, en su bondad y su misericordia ha dejado un pequeño dolor en el mundo, que es nuestra responsabilidad, pero que Dios lo permite con una razón, que nos demos cuenta que somos mortales y entonces podamos mirar más allá del sol. Nos permite, nos da este regalo, este dolor, que es nuestra causa y que es producto de nuestras malas decisiones, de nuestro pecado y rebelión, y que un día Dios va a tratar definitivamente,
pero que en su misericordia hay dos razones por lo que lo permite. Una, dice Pedro, que Dios no retarda su promesa de volver, sino que en su compasión está dando tiempo para que las personas se arrepientan. Y número dos, ese dolor nos permite voltear a Dios. Aunque a veces nos endurecemos y volteamos hacia otros lugares, como veremos en un momento más. Pero nos muestra nuestra fragilidad, que los seres humanos no tienen ninguna ventaja sobre los animales porque somos polvo. Ahora, solo quiero aclarar una cosa. Este pasaje es un discurso poético. No es un tratado teológico sobre la doctrina de la resurrección y la vida en la eternidad, ¿ok? Así que no, no te saques de onda cuando dice, oye, pues nadie sabe si el espíritu del hombre asciende y el del animal desciende. No te preocupes, no está negando la doctrina de la resurrección, porque en primera, Salomón sigue todavía bajo el entendimiento en el Antiguo Testamento de que hay una vida más allá, pero no sabemos muy bien cómo es esa vida. ¿Ok? Eso se va desarrollando a través del texto bíblico hasta llegar al Nuevo Testamento. Y dos, porque lo que quiere probar realmente es una cosa. Lo que quiere decirnos cuando dice, no sabes qué pasa cuando alguien muere, lo que está diciendo es, tú y yo estamos tan limitados, somos tan frágiles que aunque tenemos un anhelo de trascender, en realidad, cuando alguien muere, ¿quién puede realmente afirmar qué sucede con esa persona? ¿Ok? Es lo que está tratando de hacer Salomón. Recuerda, el experimento, la vida debajo del sol. Y una segunda cosa, la palabra espíritu aquí es la palabra en hebreo ruach, que simplemente significa aliento. Y que en el contexto hebreo el aliento es la vida. O sea, los seres que tienen ruach pues están vivos. ¿Ok? Vamos a hacer un pequeño experimento. ¿Puedes exhalar un momento y sentir tu aliento? ¿Sí? ¿Sí están vivos? ¿Alguien aquí no tiene aliento? Espero no seas un espíritu o un vampiro que ande por acá. Todos tienen aliento, ¿verdad? Tenemos vida. Bueno, el punto del texto es que ¿quién es el que da el aliento? ¿Quién nos da ruaj? El único que tiene vida, Dios. Dios es el dador de la vida de todos los seres y criaturas que existen en este mundo, incluyéndonos. La vida es suya porque Él nos la dio. Pero en la vida debajo del sol, aquí hay algo de mucha vanidad. No importa lo brillantes, lo inteligentes, los logros que tengamos respecto a la muerte, no tenemos ninguna ventaja en comparación con Firulais. Vamos al polvo. Así que también quiero aclarar que tampoco es una teología acerca de qué le pasa a nuestras mascotas cuando mueren. Lo siento mucho. Este pasaje no enseña que si van al cielo o no van al cielo. No enseña eso, ¿vale? Amamos a nuestras mascotas, yo amo a mis gatos, pero este pasaje no enseña eso. Simplemente el hecho trágico y terrible que los seres humanos somos creados a imagen de Dios y tenemos la capacidad de hacer construcciones impresionantes. Por ejemplo, Herodes el Grande hizo una ciudad sobre el mar. Cesarea Marítima es una ciudad construida en el mar. Tenemos una capacidad de ingeniería que el día de hoy hay cada día más descubrimientos que nos asombran por el Internet. Conocemos muchas de las cosas que suceden en otras partes del mundo. Tenemos la capacidad de crear un colisionador de partículas, pero nos morimos igual que cualquier cuadrúpedo. Podemos crear una sinfonía tan preciosa como un concierto de violines de Tchaikovsky, pero la muerte es el gran nivelador. Te mueres y a las montañas, y aunque digan que a las plantitas les gusta Mozart, no creo que se acuerden mucho de uno, ¿estás de acuerdo? Entonces, aquí está el regalo. Nuestra mortalidad, este dolor, nos permite poner nuestra mirada en Dios y darnos cuenta que, ¿por qué tenemos este anhelo de trascender? Porque Dios nos creó con este anhelo. Porque ninguna cosa en este mundo nos puede satisfacer. Porque aunque sí, somos polvo, también somos más que polvo.
Para Dios somos valiosos porque Él nos creó a su imagen. Todos reaccionamos diferente al dolor. En este mundo no hay filosofía y tradición que no trate de explicar el origen del dolor. Toda filosofía y tradición en este mundo por lo menos trata de explicar dos cosas, o tres podríamos decir. ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Y por qué el mundo es como es? Tratamos de explicar y darle sentido al dolor. Por ejemplo, el estoico, su respuesta es fatalista al dolor. El estoico dice, todo lo que ocurre está prefijado. Todos los detalles están determinados de antemano. Así que, así es la vida. Afróntalo. Para el estoico, los seres humanos somos como un perro atado a un carruaje que no puede hacer nada en absoluto para que pueda virar ese carruaje hacia otra dirección. El carruaje va hacia donde va y tú vas con él. Puedes elegir ir mordiendo la soga todo el día, o puedes ir tranquilo, ser virtuoso o vicioso, pero no puedes cambiar. El destino es fatalista. Para el monismo oriental, afronta el sufrimiento diciendo, ignóralo, es una ilusión. Todas las cosas en esta vida son una ilusión porque somos parte de un todo, del único verdadero, que es un ser impersonal, del cual todas las cosas son parte. Así que ignora el sufrimiento, es una ilusión. El epicureísmo, junto con el epicureísmo moderno, los epicureístas decían, evita el dolor, maximiza el placer. ¿Cómo? Busca buenas cosas en esta vida, busca placer legítimo, porque si buscas placer ilegítimo vas a tener sufrimiento. Así que busca la moderación. ¿Sabes cuál es el problema del epicureísmo y por qué nunca fue tan popular? Porque eso es filosofía para ricos. El 80% de las personas no tienen la capacidad de poder buscar una vida de deleite y moderación y sufren de esta vida y sus complejidades. Pero esa es la filosofía modernista, es un epicureísmo moderno. Tenemos al existencialista que dice, revélate, afronta el hecho, sí, este mundo es cruel y absurdo, pero revélate. Yo voy a ser bueno y me voy a rebelar contra lo absurdo de la vida. Lo cual es una manera, en cierta manera es vivir bajo una ilusión. O tienes al dualista que cree que en el mundo existen dos fuerzas opuestas, como el yin y el yang. Dos entidades, bien y mal. El problema del dualismo, y por qué San Agustín, que en un tiempo se hizo dualista, era maniqueo, y luego pasó al platonismo, se dio cuenta de una cosa. En la visión dualista tienes a un Dios que no puede hacer nada respecto al mal. Simplemente está ahí. O tienes al religioso, al que dice, mira, a la gente buena le pasan cosas buenas, a la gente mala, tragedias. Ahí tienes a los amigos de Job. ¿Tienes problemas? Es tu culpa. Así que arrepiéntete y confiésalo. O tienes la respuesta bíblica al problema del mal. El mal existe, es real, no lo ignoramos, no lo censuramos. Está ahí, existe. Pero también tenemos un Dios bueno, justo, amoroso, que se involucró en este mundo y tomó nuestra maldad y experimentó el dolor y que un día definitivamente acabará con toda injusticia y maldad. Quiero leerte lo que un comentarista escribió en un libro llamado Recuperando el Edén. El Evangelio según Eclesiastés, dice él, Jesús experimentó nuestras estaciones y tiempos. El cuadro completo que se presenta en la Biblia es que Dios entró en la vida debajo del sol y Jesús lo tomó todo. Entonces, cuando estás sentado triste en tu silla o en tu sala de estar, el mensaje para ti es que Jesús conocía los tiempos. Él también lloró como tú lloras.
Él también ha experimentado el quebranto de la traición como algunos de ustedes. Él también murió nuestra muerte. El Edén era un lugar donde solo debía existir nacimiento, plantación, curación, edificación, risa, danza, abrazos, siembra. Pero bajo el sol tenemos muerte, la presencia de la muerte, de matar, derribar, arrancar, llorar, lamentarse, desechar, perder, desgarrar, silencio y guerra. Jesús entró en este mundo para recuperar el Edén. A través de su muerte, Él venció a la muerte. Esa es la respuesta de Dios al problema del mal, el regalo de su vida, su propia muerte. Eso es lo que hace única a la fe cristiana, que en el corazón de su historia tiene la humillación de su Dios para rescatarnos de estar fuera del jardín y recuperarlo. Y eso comenzó en un jardín donde la muerte fue revertida y donde Jesús resucitó. Y su promesa es que si confío en Él, en esta vida que me toca vivir debajo del sol, no es una garantía de que no tendré problemas ni dificultades. Pero mi esperanza es que un día Él va a traer justicia definitiva y que Él me acompañe el día de hoy en este mundo donde hay cosas buenas, pero también hay cosas malas y dolorosas. Jesús nos acompaña. Jesús nos responde. Jesús se identificó con nosotros para que nosotros pudiéramos identificarnos con Él. Ese es el Evangelio. Así que mientras anhelamos estos cielos nuevos y esta tierra nueva y esta justicia definitiva, ¿qué podemos hacer tú y yo? ¿Qué dice Eclesiastés? Come, trabaja y haz el bien. Tú y yo podemos ser parte de personas renovadas por su justicia, que podemos servir y amar a aquellos que sufren en este mundo. La iglesia no es otra cosa sino una ventana, aquel reino que nos espera cuando Jesús vuelva. Esa es nuestra esperanza, ese es nuestro anhelo, ese es nuestro consuelo. Y yo quisiera invitarte a reflexionar en esto. ¿Por qué la imagen de comer? ¿Por qué una mesa y comer? Porque son nuestros pequeños momentos de Edén, ¿sabes? Es un pequeño Edén en, en la vida fuera del jardín. Porque fuimos creados para tener compañerismo con Dios, para comer con Él, para estar con Él, para tomar todo lo bueno del mundo que Dios creó y usarlo para su gloria. En la vida fuera del jardín hay espinos y cardos, pero estos pequeños momentos de comunión nos recuerda que un día comeremos con Él en su reino. ¿Quién pensaría que algo tan simple como sentarse a comer se puede convertir en un momento para agradecer y decir gracias, Señor? Porque mientras como con mi familia, mientras estoy aquí, en medio de un mundo donde hay tragedia y dolor, puedo recordar que tú estás con nosotros y que un día comeremos contigo en un mundo sin dolor y sin injusticia. Mientras tanto, Señor, danos nuestro pan de cada día y ayúdanos a llevar este mismo pan a quienes lo necesitan. ¿Oramos? Señor, gracias por este tiempo que nos has regalado para meditar en tu palabra, para recordar, Señor, que no hay, Señor, ningún tipo de verdadera vida fuera de ti, Señor, porque fuimos creados para ti. Gracias, Señor, porque tú has venido a buscar lo que se había perdido y enviaste a tu Hijo a tomar nuestro dolor y pecado, para que hoy podemos volver a casa. Señor, nos unimos a la oración de hermanos que nos anteceden, como tú nos enseñaste a orar. Señor, venga a tu reino, venga a tu reino, Señor. Pero mientras eso sucede, ayúdanos a caminar contigo, confiados y llenos de esperanza,
en que tú, Señor, te preocupas, en que tú caminas con nosotros, en que tú nos acompañas todos los días hasta el fin del mundo, Señor. Gracias por esta preciosa esperanza que tenemos hoy en esta vida debajo del sol. Ayúdanos a mirar más allá del sol, te lo rogamos, Señor. Y perdónanos las muchas maneras en las que tratamos de controlar nuestras vidas y tratar de encontrar satisfacción en el aquí y el ahora, Señor. Perdónanos. Ayúdanos a tener la expectativa correcta y a disfrutar todas las cosas. Pero contigo, Señor, como el apóstol Pablo, tener contentamiento y fortaleza en nuestro Salvador. Te lo pedimos, por favor, en tu nombre. Amén.